Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Esperemos que ya no se tenga problemas técnicos con el servicio de Internet. Lamentablemente, la empresa nacional que uno se contrata para justamente tratar de apoyar al país tiene estas dificultades. De lo que me informan es un daño masivo en el sector que están tratando de corregir. Bueno, verán. Entonces, les comunico que en la carpeta de Teams, justo en la parte esta en donde se suben los documentos de clase en la sección archivos, ustedes tienen disponible las dos pruebas que habían rendido anteriormente. Entonces, luego de clase, por favor, las revisan, le ven sus notas. El día de mañana, asimismo en clase, les voy a entregar la nota del examen último que dieron y quedaría solamente pendiente las notas de la parte de laboratorios, ¿no? Y entonces vamos a hacer como primera parte aquí la revisión de la resolución de la prueba que habían rendido como examen bimestral. Entonces, para esta prueba, el primer ejercicio dice: en el siguiente circuito se aplica un voltímetro AC en paralelo a la resistencia R2 y la lectura que da el instrumento es de 45 voltios. Suponer que R1 es igual a 12K, R2 18K, y se pide calcular, suponiendo el diodo ideal, el voltaje de entrada senoidal. Bien, entonces para resolver este problema, lo que tenemos inicialmente que considerar es que en la entrada, al tener una señal senoidal, vamos a tener semiciclos positivos y negativos. Entonces, como habíamos visto, cuando eso sucede, hay que considerar separadamente cada uno de los dos semiciclos para que se facilite el análisis del circuito. Entonces, supongamos que se tiene un semiciclo positivo por aquí. En este caso, el voltaje instantáneo en la fuente va a estar de esta forma. En consecuencia, vamos a tener aquí que se cierra el circuito y usted tendrá una señal de salida en esta resistencia R2. Esa señal de salida va a ser asimismo un voltaje de tipo senoidal. Vamos a ponerle aquí una señal de tipo senoidal. Ya, ese sería el voltaje en R2. Voltaje en R2. Ahora, noten también que en la resistencia R1 va a existir también una caída de voltaje. La suma de estas dos caídas de voltaje en R1 y R2 tiene que ser igual al voltaje de entrada. Entonces, si es que ponemos como referencia aquí que el voltaje en R2 tiene un valor máximo, le pongamos aquí, ahí vamos a tener un voltaje máximo. Entonces, aquí lo primero es identificar qué es lo que me entrega como información el voltímetro AC. Entonces, ustedes saben que el voltímetro AC lo que entrega es el valor eficaz de una señal. En este caso, el valor eficaz de la forma de onda que tenemos en R2.
Ahora bien, como necesitamos saber esa forma de onda, ya sabemos qué es lo que va a existir aquí en el semiciclo positivo. Lo que faltaría es estudiar el semiciclo negativo. Entonces, para el semiciclo negativo, vamos a tener un voltaje instantáneo con esta nueva orientación. Entonces, como ustedes ya saben, la corriente trataría de salir del polo positivo y venir de esta forma. Pero el diodo no le va a permitir eso. En consecuencia, no hay corriente en el semiciclo negativo y consecuentemente tampoco existe voltaje de salida. En este caso, el voltaje de salida en el semiciclo negativo va a ser cero. ¿Sí? Entonces ya tenemos la forma de onda sobre la resistencia R2. En el siguiente semiciclo positivo, otra vez tendríamos algo como esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá una señal rectificada en media onda. Y para una señal rectificada en media onda, el voltaje eficaz de RMS es igual al voltaje máximo, a ver, sería voltaje máximo dividido para 2. ¿Sí? Eso usted conoce para las formas de onda, como estamos viendo aquí. Un rectificador de media onda. De acuerdo a los datos del ejercicio, el instrumento de medida da un valor de 45 voltios. ¿Sí? Entonces aquí hay dos cosas que usted tiene siempre que tener en cuenta. Primero, el voltímetro AC. ¿Qué mide el voltímetro AC? Valor eficaz. Una cosa. Y la segunda, para este tipo de forma de onda, el valor eficaz usted calcula dividiendo el valor máximo para 2. ¿Sí? Entonces, de aquí podríamos despejar que el voltaje máximo quedaría igual a 2 multiplicado por 45, que es la lectura del multímetro. Esto me daría 90 voltios. Ese es el voltaje máximo que tendríamos en R2. Ahora, si es que usted quiere, para este semiciclo positivo puede hacer un divisor de tensión. Considere como incógnita el voltaje máximo de entrada. Divida para R1 más R2 y multiplique por R2. Y ya tendría usted el voltaje de entrada máximo. Esa es una opción. La otra opción es que usted calcule la corriente máxima que está atravesando por ese circuito, ¿no es cierto? Ya tiene el voltaje máximo en R2. Divida ese voltaje máximo, que sería 90 voltios, para la resistencia R2, que en este caso vale 18K, y usted tendría ya la corriente máxima. ¿Sí? Finalmente, a ver, 90 para 18K. Esto nos da 5 miliamperios, ¿no? Entonces, el voltaje de entrada máximo sería igual
a esta corriente de 5 miliamperios multiplicado por la suma de estas dos resistencias. Entonces 5 miliamperios multiplicamos por 30. Esto nos da 150 voltios. Ese es el voltaje de entrada máximo. Como sabemos que este voltaje es senoidal, quedaría finalmente que el voltaje de entrada ha sido igual a 150 por el seno de WT. ¿Sí? Esa sería la primera parte. Luego se pregunta, si el diodo es de silicio, calcule la potencia que disipa. Entonces, para la parte B, tendríamos lo siguiente. La potencia que disipa el diodo es igual al voltaje ánodo-cátodo en conducción multiplicado, ya sabemos esto, por la corriente media, por la corriente DC. Ahora, la corriente media que pasa por el diodo también pasa por R2 y también pasa por R1. Como ya tenemos aquí la forma de onda del voltaje en R2, usted puede obtener el voltaje medio de esta forma de onda, ¿no es cierto? Entonces, para esta forma de onda, el voltaje medio dividido para R2 nos estaría dando la corriente media que pasa por R2, que es la misma que también pasa por el diodo. En consecuencia, la potencia que estaría manejando el diodo sería 0.7 voltios. A ver, multiplicado esto por la corriente media. En este caso voy a hacer de la siguiente forma. El voltaje máximo en R2, que es 90 voltios, le divido para pi. 3, 14, 16. Hasta ahí me queda el voltaje medio en R2. Y esto divido para la resistencia R2 que vale 18K. Y ya tendríamos la potencia disipada por el diodo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces la parte C. Calcule el voltaje inverso que soporta el diodo. Y entonces cuando llega el semiciclo negativo de la entrada, el diodo impide el paso de la corriente que está dibujada aquí en rojo. Si no hay corriente circulando por aquí, no hay caída de voltaje en R1 y tampoco hay caída de voltaje en R2. Por lo tanto, el terminal de tierra de la fuente, este de aquí, se refleja directamente en este punto. Y el terminal superior de la fuente se refleja en este otro punto. Por lo tanto, el diodo estaría soportando directamente el voltaje de entrada negativo. Este voltaje de entrada negativo tiene un valor máximo. Y ese valor máximo es de 150 voltios. Entonces, el voltaje inverso o de polarización inversa que va a estar soportando este diodo es 150 voltios. Bien, finalmente se pide calcular la potencia que disipa la resistencia R1. Entonces, para la potencia que disipa esa resistencia, necesitamos el valor eficaz del voltaje o de la corriente que lo atraviesa.
Como nosotros tenemos aquí la forma de onda en la resistencia R2, podemos trabajar con el valor eficaz de corriente que está pasando a través de ella, ¿no es cierto? Os voy a poner aquí la corriente eficaz, IRMS, en la resistencia R2. Esta va a ser igual al voltaje RMS en la resistencia R2 dividido para R2, que vale 18K. Entonces, el voltaje eficaz ya nos dio el multímetro, el equipo de medida. Esto es igual a 45 voltios. Divido para 18K. Y ya tenemos la corriente eficaz que está pasando por la resistencia R2. Como esta corriente también pasa por R1, finalmente esta corriente le elevamos al cuadrado y multiplicamos por R1. Y estaría resuelto el problema. Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, si no tienen preguntas, voy a pasar al siguiente problema. En este caso se pide calcular la potencia que disipa el diodo Zener y justificar la respuesta. Bien, entonces para resolver este problema, usted puede plantearse que desde la fuente de voltaje constante viene una corriente de esta manera, avanza hasta este punto y tiene dos caminos probables. El primero es a través de la resistencia de 10 kiloohmios, cerrando el circuito de esta forma. Y el segundo es que esa corriente que salió de la fuente se divida y una parte venga por el diodo Zener también, ¿cierto? Entonces, el diodo Zener tiene un voltaje de 12, una potencia máxima de 0,25 vatios y la fuente es de 20 voltios. Entonces, recuerde cómo hacíamos para analizar estos problemas. Se divide el circuito en dos partes y usted trabaja con la parte izquierda. El propósito es encontrar, sin que esté conectado el diodo Zener, cuál es el voltaje en el punto X. Quitando el diodo Zener encuentro el voltaje en X. Si este voltaje es mayor a 12, que es lo que necesita el Zener, cuando pongamos ahí al diodo Zener, este se va a polarizar inversamente y fijará el voltaje en este punto a 12 voltios. Por ejemplo, si usted trabaja con este divisor de tensión aquí y encuentra que el voltaje en X vale, digamos, 16 voltios, el momento que le ponga al Zener, ese diodo Zener tiene el suficiente voltaje para que se polarice inversamente. En ese caso, el voltaje Zener caerá automáticamente a 12 voltios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si es que el voltaje en X, desconectando el Zener, es mayor a 12. Entonces, tenemos que el voltaje en X, en este caso, va a ser igual a los 20 voltios que tenemos como entrada, dividido para la suma de las dos resistencias, 12K más 10K, eso nos da 22K. Y todo esto iría multiplicado por la resistencia de 10K.
Entonces, ¿cuánto da este resultado, por favor? 9.09. A ver, por favor, no lo escucho. 9.09. Gracias. 9.09 voltios. ¿Ya? Entonces, si es que quitamos el sender y encontramos el voltaje en X, tenemos solamente 9 voltios. Si usted en esa condición le conecta al diodo Zener en paralelo, no tiene este elemento el voltaje suficiente para que pueda conducir en sentido inverso. En otras palabras, el diodo Zener no va a estar regulando. No hay corriente pasando a través de él. Y si no hay corriente que pasa por el Zener, evidentemente la potencia que disipa este diodo Zener va a ser igual a 0 vatios. Liquidado el segundo problema. ¿Alguna pregunta tal vez? Bien, siguiente ejercicio entonces. En la primera parte, calcular voltaje, colector emisor y corriente de colector de polarización. Entonces, el procedimiento usted ya lo conoce. Puede sacar el equivalente de Thevenin, de tal manera que le va a quedar un circuito en donde aparece un voltaje de polarización en la base. Estamos viendo algo como esto. Aquí aparecería la resistencia de Thevenin. Y por acá conectamos al transistor. Recuerde que para continua los capacitores son circuitos abiertos, entonces no intervienen las ramas que se encuentran luego de los capacitores. Aquí únicamente tendríamos que dibujar las resistencias de colector de emisor de esta manera. Aquí arriba nos quedaría los 12 voltios, ¿no? Entonces aquí va 12 voltios. Aquí tenemos una resistencia de 1K. Esta es otra de 1K. Y esta es la resistencia de Thevenin, que sería el paralelo de 18,12. Entonces, 18 por 12 y dividido esto para 30. Eso nos da 7.2, ¿no? 7.2K. Y este voltaje de aquí sería 12 dividido para 18 más 12. Y esto multiplicado por 12. El resultado 4.8 voltios. Entonces, a partir de este equivalente, usted ya sabe, la corriente de base va a quedar igual. Tendríamos la fuente de 4.8 menos el 0.7 de la caída en la juntura. Esto va dividido para la resistencia de 7.2K más, esto es más beta más un veces, que sería 100, 101 o simplemente 100, que da lo mismo.
por 1K, 100K. Entonces, con esto ya tenemos la corriente de base. Sería 4.1 dividido para 107.2. 38 microamperios, ¿no? Microamperios. Y luego encontramos la corriente de colector. Quedaría que esto es igual a 38 micros multiplicado por 100. Eso nos daría 3.8 miliamperios. Ya está la corriente de colector. Finalmente, el voltaje colector-emisor quedaría igual a la fuente de 12 menos la caída en la resistencia de colector y en la resistencia de emisor. Entonces, entre ambas tenemos 2 kiloohmios que multiplicaríamos por 3.8 miliamperios. Y entonces eso sería 3.8, 7.6 voltios. 12 menos 7.6, 4.4 creo, ¿no? 4.4 voltios. Bien, estaría la primera parte. Y luego la ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje sería igual a menos, usted sabe que es una configuración que está en emisor común. La ganancia es negativa. Y arriba, en el numerador, tendríamos que poner el paralelo de 1K con 1K. 500 ohmios en definitiva. Dividido para la resistencia de la juntura. En este caso, 26 milivoltios. Dividido para la corriente de emisor, que sería 3.8 miliamperios. Entonces, 26 para 3.8. Eso le hacemos el inverso y multiplicamos por 500. Esto nos da una ganancia de menos 73. Bien, para la resistencia de entrada, usted ya sabe, sería 12K en paralelo con 18K. Voy a poner aquí la parte C. Resistencia de entrada igual a 12K en paralelo con 18K. 18K y en paralelo con beta más 1 o beta simplemente, da lo mismo, multiplicado por la resistencia de juntura, ¿sí? Es decir, los 26 milivoltios para 3.8 miliamperios. Esa es la resistencia de entrada. Bueno, luego se pide si es que el voltaje de entrada es 10 milivoltios pico, dibujar a escala el voltaje de colector y el voltaje de salida. Entonces primero dibujemos el voltaje de salida. Voltaje de salida va a ser igual a la ganancia. En este caso no hay ninguna resistencia en serie con la fuente de alimentación B sub in. El cálculo es directo. Entonces el voltaje de salida sería 73 multiplicado por 10 seno
de WT milivoltios. Entonces ya está. Esto es igual a menos 0,73 voltios. Menos 0,73 seno de WT. Voltios ya en este caso, ¿no? Bueno, dibujar eso no hay problema. Es un seno negativo y se acabó el problema. Se acabó la dificultad. Esta misma señal alterna que acabo de calcular es la que usted va a tener necesariamente en este punto que es el colector. Esa misma señal va a tener aquí en ese punto, ¿sí? Entonces la señal de salida que acabamos de encontrar también va a estar acá, en el voltaje de colector. Simplemente que ahora en el colector hay también una componente de continua, ¿sí? Entonces la componente de continua que vamos a tener en este punto va a ser los 12 voltios menos la caída en esta resistencia. La caída en esta resistencia sería corriente de colector 3.8 miliamperios por 1K, es decir, 3.8 voltios. 12 menos 3.8 sería 8.2, ¿no? 8.2 voltios de continuo ahí. Entonces, usted dibuja por acá los ejes, le pone el voltaje de continuo de 8,2 y sobre este nivel dibuja la señal alterna de menos 0,73 voltios, ¿no? Entonces nos quedaría de esta forma. Y ya está. Solucionado el problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos con el siguiente. El ejercicio del amplificador de potencia dice, en el siguiente circuito la potencia en la carga es 50 vatios. Calcule la potencia que deben manejar los transistores. La potencia que debe entregar cada fuente de polarización. Considerar que el circuito funcione en condiciones ideales. Bien. Entonces, como vemos aquí, la señal de entrada es senoidal. Eso significa que la salida, el voltaje que vamos a tener en este punto, también será senoidal. Ahora, como ustedes observan y como vimos en clase, es una configuración colector común y en condiciones ideales el voltaje de salida es igualito al voltaje de entrada, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que vamos a tener es una señal en fase con la señal de entrada, ¿sí? Ese mismo voltaje vamos a tener como entrada. En este caso estamos diciendo que la pérdida en la resistencia de juntura es despreciable, ¿sí? Entonces, para saber cómo está este voltaje de salida, usted tiene el dato de la potencia, ¿no es cierto? Entonces, la potencia de salida es igual al voltaje eficaz al cuadrado dividido para RL, que en este caso vale 64 ohms. Este valor eficaz al cuadrado, ¿sí? Entonces, igualamos esto de aquí a los 50 vatios y podemos despejar el valor eficaz. Entonces, a partir de aquí, ya sabemos por qué es una senoide completita, ¿no es cierto? Semiciclo positivo conduce el transistor de arriba. Semiciclo negativo conduce el transistor de abajo. Y se genera una senoide completa aquí. Es un amplificador clase B que estudiamos.
Bien, entonces, ¿cuánto da este valor eficaz, por favor? Cincuenta y seis coma 56. 56,56 voltios. ¿Ya? Entonces, como este voltaje es senoidal, usted ya puede saber cuánto vale este voltaje máximo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, el siguiente paso, encontrar el voltaje máximo de salida. Entonces, para eso simplemente ponemos aquí, a ver, voltaje máximo es igual al valor eficaz multiplicado por raíz de 2, porque es una senoide completa, ¿cierto? Entonces allí no hay dónde perderse, ¿verdad? Esto multiplicado por raíz de 2 nos da 80 voltios. 80 voltios. Ese ha sido el voltaje máximo de salida. Y bueno, ya con esto, usted puede contestar todo lo que viene a continuación. Se necesita la potencia que maneja cada transistor, ¿no es cierto? También se necesita la potencia que debe entregar la fuente de polarización. Entonces, previamente, habrá que encontrar cuánto vale la fuente de polarización. A ver, entonces cuando vimos este circuito, ¿qué es lo que decíamos? El voltaje máximo de salida está limitado por las fuentes de polarización, ¿no es cierto? Entonces, si el voltaje de salida máximo es 80 voltios, ¿cuánto valen las fuentes? 80. 80 voltios, correcto. Entonces las fuentes, arriba 80 y aquí abajo menos 80. 80 y menos 80. Entonces ya tenemos el valor de la fuente. Usted sabe que cuando el transistor está saturado, el voltaje colector-emisor es de 0,2, ¿sí? Pero si consideramos ideal, esa pérdida, esa caída de voltaje no afectaría prácticamente en nada. Tengo 80 voltios a la salida y la fuente también de polarización sería de 80 voltios. Siguiente paso. Usted tiene que acordarse que los transistores, el de arriba y el de abajo, conducen alternadamente, ¿no es cierto? Si vimos eso. Entonces, en el siguiente semiciclo, vamos a tener otra vez la forma de onda senoidal. Y esta forma de onda senoidal va a ser debida, si es que aquí le ponemos a este transistor un Q1. Estos semiciclos positivos van a ser originados por la conducción del transistor 1, aquí y acá. Y el semiciclo negativo, o los negativos, en cambio, serán debido a la conducción del transistor 2, Q2. Entonces, ya tenemos esto. Para saber cuál es la potencia que entrega la fuente, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. La potencia de entrada desde la fuente debido a un transistor nada más, ¿no es cierto? Porque la fuente de arriba entrega potencia solamente cuando está conduciendo el transistor 1. Lo mismo hará la fuente de abajo. La fuente de abajo entrega corriente cuando está conduciendo el transistor 2. Entonces, la potencia que absorbe
el circuito desde la batería en la parte de arriba se debe únicamente a la conducción del transistor 1. Por lo tanto, esa potencia con que alimenta la fuente positiva de 80 va a ser igual a su voltaje, 80 voltios, multiplicado por la corriente media que se está generando hacia la carga, por I DC. Entonces esto es igual a 80 multiplicado por la IDC. Ahora, ¿cómo calculamos la corriente media? Para esto tenemos que fijarnos solamente en los semiciclos positivos. Es decir, otra vez estamos trabajando con un rectificador de media onda. Este voltaje, los semiciclos positivos, tienen un valor máximo de 80 voltios. Entonces, si usted divide el pico máximo de 80 para pi, lo que obtiene es el voltaje medio de salida. Y si ese voltaje medio divide para 64 ohmios, tiene la corriente media. Se acabó el problema. Entonces, esta corriente media va a ser igual al voltaje pico, 80, dividido para pi, 3, 14, 16. Hasta ahí tengo el voltaje medio. Y esto deberé dividir para 64 ohmios. Con eso se transforma en corriente media este pedacito de cálculo que tenemos aquí. Esa es la corriente media. Voltaje pico para pi, voltaje medio. Voltaje medio para 64 ohmios, corriente media. Corriente media por el voltaje de la batería, que es 80, ya tenemos la potencia que entrega la fuente de polarización de la parte de arriba. La fuente de abajo va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ya está esto. Ahora entonces, lo que falta es solamente la potencia que deben manejar los transistores. ¿Cuál es la potencia que manejan los transistores? Dos veces la potencia IDC. Claro, usted puede trabajar con la fórmula, ¿no es cierto? Directamente. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando en condiciones óptimas. Entonces ahí sí valen esas formulitas que hicimos como deducción para sacar la eficiencia máxima. Y estaría completo el problema. Entonces, como ustedes ven, no estaba tan complicado este examen. Sobre todo lo que se les ha tomado es cosas que hemos visto, que hemos analizado en clase. Espero que en esta prueba les haya ido mejor porque en la prueba número 1 creo que es la peor que he calificado de las 3 que ustedes han rendido. Del último examen, de este de aquí, me faltan unos 4 exámenes de corregir. Entonces eso el día de mañana en clase les subiré las carpetitas así mismo para que revisen y cualquier inquietud conversamos allí. Me faltaría a estas notas únicamente agregar la nota de laboratorio y la nota de deberes para que ya tengan toda la información correspondiente. Entiendo que el ingeniero Proaño les debe dar ya sus notas de laboratorio. Y si es que presentó los deberes oportunamente y todos, ahí tendría también el punto de deberes. De todas maneras, vale la pena recordar que si a usted le ha ido mal en la primera prueba, le ha ido mal en la segunda y le ha ido mal en la tercera, no se desanime. Normalmente cuando eso ocurre, el estudiante trata de decir, bueno, ya esta materia está perdida, me jalé. Voy a seguir a clase, pero ya no le pone interés. Eso es lo último que usted debería pensar. Le voy a dar un ejemplo hace algunos semestres atrás en la Facultad de Ingeniería Mecánica.
que dicto también las electrónicas y control automático, tuve un estudiante que sacó 1,9 sobre 10 en el primer bimestre. Y lógicamente le llamé la atención, o sea, le convoqué a una reunión y le expliqué el objetivo de la materia. Le pregunté a él cuáles eran sus objetivos profesionales. Me contó los problemas que había estado atravesando, totalmente entendibles esos problemas y en consecuencia el bajo rendimiento. Pero simplemente le dije, vea, si es que usted me demuestra que mejora la nota en el segundo bimestre, aunque no llegue al 9, yo le ayudo para que llegue al 9. Y a partir de ahí ya es responsabilidad suya. Dice, pero ingeniero, dice, vea, tengo 1,9. Y si es que en el segundo me esfuerzo y todo voy a sacar un 5, digamos. No llego. No importa, le dije. Yo le subo lo que le haga falta. Usted lo que me tiene que demostrar es que mejora su rendimiento y que está poniendo empeño. Efectivamente, le subí, creo que fueron 2,8 o 3 puntos, ¿verdad? Para que llegue al 9. Evidentemente, para el examen supletorio, él tenía ya un poco más de tiempo para estudiar. No hizo falta que le suba una décima. Creo que sacó 16,5 o 17 y pasó tranquilamente. Entonces, si es que alguno de ustedes está mal en este primer bimestre, no solamente en esta materia, en cualquiera otra, no se desanime. Tal vez dedique un poquito más de tiempo, corrija sus procedimientos, sus hábitos de estudio, dedique un poquito más de tiempo a la preparación de la materia y va a ver que con eso usted mejora. Definitivamente, si usted piensa en que está a punto de jalarse el semestre o que está mal, tenga la seguridad que le irá mal y probablemente pierda el semestre. Pero si usted piensa que a lo mejor tuvo un tropezón y que quiere mejorar y que quiere esforzarse y va a pasar el semestre, 99% que lo va a conseguir. Entonces, vamos por esa vía. No desanimarse. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, No, dígame. yo tengo una pregunta. En el último ejercicio. Sí, No sé si estaría bien, digamos, yo hice un análisis. Bueno, llegué hasta el voltaje de entrada de, claro, el voltaje de entrada de la fuente. ya. Y le puse, o sea, respecto al tiempo, o sea, con WT. Y estaría bien si es que en el análisis para, o sea, yo sacar la corriente, o sea, digo más para en esa cuestión de las potencias, si es que yo simplemente derivaba el voltaje para obtener la corriente, estaría bien. ¿Y por qué deriva? Mm, Porque o sea, la corriente es de función del voltaje respecto al tiempo y bueno, y se obtiene en cambio con la misma como que función, pero con el coseno. Y igual estaría yendo solo los valores como que de la amplitud de la corriente y solo tomaría ese dato, pero claro, transformándole. Es que verá, si usted hace una derivada, supóngase que la señal de entrada es 80 seno de omega t. Si usted deriva con respecto al tiempo, ¿cómo le queda? 80 por omega y por el coseno, ¿no es cierto? Y ya se le metió ahí un omega adelante, ya la fregó allí. O sea, aquí en esta electrónica, cuando veamos la parte de amplificadores operacionales, se utilizan derivaciones. Pero hasta aquí no hemos trabajado ni con elementos capacitivos ni con elementos inductivos en donde tengamos que hacer derivadas o integrales. Entonces, si usted se fue por ese camino, mi estimado, se ha complicado la vida de gana. Usted ya tiene el voltaje de salida, que es 80 seno de omega t. ¿Cómo será el voltaje de entrada? Igualito, 80 seno de omega t. Se acabó el problema. Bien, entonces ahora nos toca estudiar
el siguiente tema, que son los transistores de efecto de campo. Dentro de este grupo de los transistores de efecto de campo, tenemos una clasificación, los que se denominan JFETs o transistor de efecto de campo de juntura, y el otro grupo son los denominados MOSFET. Dentro del grupo de los JFET tenemos dos tipos, los que son denominados canal P, con este simbolito que usted ve aquí, y los canal N. La única diferencia en el símbolo es la flechita. Cuando la flechita está ingresando a la estructura es canal N, cuando está saliendo es un canal P. Y dentro del grupo de los MOSFETs tenemos dos subdivisiones, que son los denominados de enriquecimiento y de empobrecimiento o depleción. Y para cada uno de estos, a su vez, usted tiene canal P con este símbolo que usted ve aquí. Tenemos doble línea vertical en la parte de este terminal, que sería la compuerta, y una línea entrecortada. En el canal N, una cosa igualita, únicamente cambia el sentido de la flecha. Y para los MOSFET de agotamiento o depleción, el canal P está relacionado con este símbolo, en donde también tenemos dos líneas verticales, pero ya estas líneas ambas son continuas. En el caso de los MOSFET de enriquecimiento eran líneas entrecortadas aquí, ¿no? Y el canal N, que es similar al de arriba, pero con la flechita al revés. Entonces, así tenemos estos elementos. ¿Por qué se denominan transistores de efecto de campo? Porque, a diferencia del transistor bipolar, en donde se controla la corriente de colector por medio de la corriente de base, en estos elementos se controla la corriente que circula a través de ellos, a través de un voltaje aplicado entre un par de terminales. El voltaje entre compuerta y fuente. ¿Sí? Entonces, la diferencia en el principio de funcionamiento de estos elementos de ambos grupos respecto al transistor es que aquí trabajamos controlando corrientes a través de una diferencia de potencial. En el caso del transistor, a través de una corriente. ¿Cómo están conformados físicamente estos elementos? Primero, los transistores de efecto de campo denominados JFET. Internamente aparece, como vemos aquí, una base de material semiconductor tipo N, para el caso de un JFET canal N. Entonces, el terminal de drenaje se une con el terminal de fuente a través de un semiconductor tipo N. Y el terminal de compuerta que están viendo acá, a través de la letra G, está unido a un semiconductor tipo P. ¿Sí? Esta estructura que ustedes ven aquí realmente es como un anillo, digamos así, en donde el material P está rodeando al material N. Los tres terminales son disponibles para el usuario: drenaje, compuerta y fuente. Para este semiconductor o para este JFET canal N, el símbolo es el que acabamos de ver. Terminal de drenaje arriba, fuente en la parte inferior y la compuerta por acá. La corriente únicamente puede circular desde el drenaje hacia el terminal de fuente. ¿Sí? Así como ustedes ven acá, bajando en esta dirección. Las dos corrientes son las mismas,
Note usted que aquí se está poniendo corriente de compuerta 0. Ya vamos a ver por qué esta corriente de compuerta siempre va a ser 0. Es decir, por este terminal no vamos a tener corrientes entrando y tampoco vamos a tener corrientes saliendo, ¿sí? Entonces, tengan muy en cuenta este detalle. Estas corrientes realmente en este elemento no existen, ni entrando ni saliendo. En el caso del JFET, canal P, cambia la distribución de los materiales internamente utilizados. En este caso, el semiconductor principal, el más grande, es un tipo P, el que une la fuente con el drenaje. El otro, el que va relacionado con la compuerta, es el material tipo N. En estos elementos, el sentido de corriente es al revés, similar a lo que pasaba con los transistores. Aquí, la corriente va a estar pasando desde la fuente hacia el drenaje. Y es la misma corriente la que va por el terminal de fuente y sale por el drenaje. De igual forma, aquí también no existen corrientes entrando o saliendo de esta estructura a través de la compuerta, ¿sí? Entonces, esto de aquí es básico. Recuerden, no hay corrientes que fluyen por la compuerta, ni entrando ni saliendo. Ni en el canal P, tampoco en el canal N. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver por qué no existen esas corrientes. Bueno, entonces verá. Cuando se aplica a estos elementos una diferencia de potencial entre drenaje y fuente, necesariamente va a existir circulación de una corriente. Es decir, una corriente sale, entre comillas, del polo positivo, ingresa al drenaje y como ahí tenemos un semiconductor, esa corriente fluirá hacia el terminal de fuente y se cierra el circuito. Note que en este primer caso, el terminal de compuerta está abierto, no se ha conectado a ninguna fuente este terminal de compuerta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que entre el drenaje y el terminal de fuente, usted tuviera, por ejemplo, una resistencia, nadie dudaría que circularía corriente por allí. Eso es un hecho. Siendo que en este caso existe un material semiconductor, pues este material semiconductor también tiene una resistencia interna, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted coloque una diferencia de potencial entre drenaje y fuente, tal como estamos viendo aquí, esa corriente se va a producir. Si el voltaje drenaje-fuente aumenta, esta corriente subirá. Si es que aumenta un poco más este voltaje drenaje-fuente, la corriente subirá también de forma proporcional. Por eso es que vemos aquí a la derecha la gráfica. En el eje horizontal, voltaje drenaje-fuente. En el eje vertical, la corriente de drenaje. Si aumentamos el voltaje drenaje-fuente, la corriente también va subiendo. Sube en forma lineal. Eso quiere decir que para este rango de voltajes drenaje-fuente que son relativamente pequeños, el JFET se comporta como una resistencia en definitiva, ¿sí? Entonces, aquí usted podría sacar la resistencia para un punto de trabajo en particular. Por ejemplo, si es que me ubico dentro de esa característica, digamos, en este punto aquí. A ver, espérense un ratito, este así. Quiero este de acá. Usted se ubica en este punto. Quiere saber cuál es la resistencia efectiva que tiene su JFET. Lo único que tendría que hacer es dividir
este voltaje aquí abajo para esta corriente. Y ya tendría la resistencia equivalente de ese JFET. Si quiere saber en otro punto, acá por ejemplo, le va a dar exactamente el mismo resultado, ¿no es cierto? Usted lo que tendría que hacer es aquí dibujar o calcular o observar en un gráfico cuál es este voltaje drenaje fuente y dividir para esta corriente de acá. Y tendría también el mismo valor de resistencia. Aquí la pendiente es constante, lo que me indica que su inverso será también una resistencia constante. Entonces, eso como primera parte. Aquí el terminal de compuerta está suelto, ¿no? No lo hemos utilizado todavía. Ahora, en esta otra gráfica de aquí, miren ustedes, tenemos una diferencia respecto a la anterior. Noten que aquí el trazo del material semiconductor P está bien establecido, igual que acá, ¿sí? No hay nada más de por medio. El terminal de compuerta está suelto. Ahora, usted observe aquí que el terminal de compuerta está conectado a lo que sería un voltaje de referencia cero, por ejemplo. ¿Por qué digo cero? Porque está unido al polo negativo de su batería. Entonces este terminal de aquí abajo podría ser tranquilamente tierra de nuestro circuito. Ahora, con esto así, conectada a la compuerta tierra, repetimos lo mismo que se hizo hace un momento. Usted coloca un voltaje drenaje fuente y automáticamente por aquí va a pasar una corriente de drenaje hasta fuente. No hay ningún inconveniente hasta allí, ¿no es cierto? En la primera parte, usted va subiendo los voltajes drenaje fuente, observe aquí en la gráfica, y de igual forma, la corriente va subiendo en forma lineal prácticamente durante un gran segmento de este trazo. ¿Qué es lo que pasa si es que aumentamos un poco más este voltaje drenaje fuente? Voy a poner un valor numérico para que ustedes vean más claramente este efecto. Supongamos que el voltaje drenaje fuente que hemos aplicado aquí, siendo que es un valor pequeño, es de 1 voltio nada más. Pongámosle 1 voltio. Ya. Como abajo es tierra, voy a dibujar la tierra ahí para que esté un poco más claro. Como este punto de aquí lo ponemos a tierra y esta fuente tiene 1 voltio, significa simplemente que en la parte de aquí arriba del semiconductor tipo N existe 1 voltio. ¿Sí? Si aquí arriba existe 1 voltio en el drenaje y en fuente hay 0 voltios, porque este terminal ya está conectado a tierra, entonces imaginemos por un momento que a lo largo de toda esta trayectoria de aquí, desde drenaje hasta fuente, hay una cantidad infinita de resistencias que están conectadas internamente. Y como es el mismo semiconductor, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, imaginemos que aquí hay 1000 resistencias conectadas en serie. Y todas esas 1000 resistencias son igualitas. La pregunta es, ¿cuál sería el voltaje que mediríamos en este punto intermedio? ¿Qué potencial tendríamos ahí? Si de este punto referencial hacia arriba tengo una resistencia equivalente que va a ser igual a la resistencia equivalente que tengo de este punto hacia abajo, ¿qué potencial tendríamos allí? La mitad.
La mitad, ¿no es cierto? No es difícil eso de entender. Entonces, en este punto que estamos poniendo en la mitad, aparece 0.5 voltios. Un poquito más arriba tendríamos 0.6, más arribita 0.7, más arriba 0.8, más arriba 0.9 y llegaríamos al 1 voltio arriba. Y hacia abajo tendríamos un poquito más abajo 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 hasta llegar a 0. Esa sería la distribución de voltajes internamente dentro de este material. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para lo siguiente, usted se fija que aquí apareció esta zona rosadita en ambos lados, que se llama zona de agotamiento o transición de la unión PN. ¿En qué consiste esta zona? Miren ustedes que con este pequeño análisis que estamos haciendo, si es que decimos, hay un voltaje positivo en esta columna central. Conforme me alejo desde el drenaje, ese potencial en esta columna va cayendo, va disminuyendo, pero existe ese voltaje. Aquí arriba, por poner simplemente un numerito más, vamos a tener 0.7 voltios. Y en la parte de aquí abajo, vamos a poner otro puntito con 0.3 voltios, por ejemplo. Sí, para visualizar un poco mejor. ¿Qué es lo que tenemos entonces en el centro de esta estructura? Una columna de potenciales positivos. Y esta columna de potenciales positivos están aplicados al material semiconductor tipo N. ¿Sí le ve? Mientras que los semiconductores tipo P que usted está viendo aquí están conectados al potencial de cero. Entonces, ¿qué pasa en esta partecita de aquí en donde tenemos la unión del semiconductor P con el semiconductor N? ¿Qué ha pasado con esa unión, con esa juntura? Esa juntura está siendo polarizada inversamente, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque el material P o los materiales P están conectados a 0 voltios, mientras que el material N tiene potenciales positivos. Entonces, en estas líneas en rojo que les dibujo aquí, nosotros tenemos junturas que se están polarizando inversamente. Y alrededor de una juntura polarizada inversamente, usted sabe que se forma una región desértica, una región por donde no pueden circular cargas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, el efecto neto de hacer estas conexiones ha sido que, conforme pasa corriente desde el drenaje hacia la fuente, aquí se generan estas zonas que en definitiva dejan un camino más angostito a través del cual pueden seguir pasando corriente eléctrica. ¿Sí le ven? Ahora tenemos aquí un camino más angosto. Aquí abajo el camino también se hizo más angosto, pero es más anchito en la parte de abajo. ¿Por qué en la parte de arriba el camino para que baje la corriente desde el drenaje es más angosto? Es evidente que eso es así porque lógicamente en la parte de arriba el voltaje positivo aplicado al material N es más fuerte. Entonces en estas zonas la región desértica va a ser mayor que aquí abajo. En la parte de abajo los potenciales positivos aplicados al material N son más pequeños. Y ese voltaje más pequeño genera una zona de polarización inversa también más pequeña. Entonces, aquí hemos visto que al suceder esto de acá, el camino por donde pueden bajar los portadores de carga se hizo más angostito. Y eso es lo que usted ve aquí en la gráfica a la derecha. Inicialmente, con voltajes muy pequeños aplicado entre drenaje y fuente, nuestro elemento no tenía ningún problema. La corriente pasaba por todo el ancho
que ofrecía nuestro material tipo N. Pero conforme el voltaje drenaje fuente se fue haciendo más fuerte, aparecen estas regiones desérticas que impiden el paso de la corriente. Se oponen a que pase corriente tan libremente como antes. Y si el voltaje de aquí va aumentando todavía más, la oposición al paso de corriente va a ser todavía más grande. Evidentemente, si aquí estoy hablando de 1 voltio y en la parte de aquí arriba tengo 0,7 voltios, tendré una región desértica, digamos, de este ancho, tal como ve aquí. Y un camino libre para la circulación de portadores, como vemos acá. Pero si en vez de aplicar aquí en la fuente BDS 1 voltio, aplico 10 voltios, evidentemente que en este punto donde antes tenía 0,7, ahora voy a tener 7 voltios. Y una polarización inversa con 7 voltios frente a la de 0,7, lógicamente me va a dar una región desértica mucho más grande. Es decir, el camino será más angosto todavía. Por eso es que usted ve aquí que la corriente a partir de un cierto punto ya no crece de forma lineal. Ya encuentra un obstáculo y ese obstáculo va aumentando. Por eso es que la corriente empieza a crecer con menor pendiente. Finalmente vamos a llegar a un punto en donde la corriente ya permanece prácticamente constante, aunque usted aumente el BDS. Este voltaje se conoce como el voltaje de saturación. Es decir, el voltaje de saturación es el voltaje drenaje fuente que usted necesita aplicar a su elemento para que a partir de allí en adelante la corriente se mantenga prácticamente constante. Note también que en esta primera curva característica la compuerta y la fuente están cortocircuitadas y conectadas a tierra. Eso me dice que tengo un caso particular con VGS, voltaje con puerta fuente igual a 0. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esta primera curva característica es para un voltaje con puerta fuente igual a 0. ¿Cómo se llama esa corriente que hemos alcanzado ya prácticamente en forma estable aquí arriba? Esa corriente se denomina IDSS, corriente de saturación del FET. Cuando nosotros trabajemos en ejercicios de aplicación, esta corriente de saturación la podemos medir para nuestro elemento o la podríamos sacar a través de los manuales. El problema allí es que cuando usted tiene que hacer el reemplazo de un JFET, digamos que tiene un circuito armado y ese circuito armado sufrió un daño, un desperfecto. Usted localiza que el elemento dañado es el JFET y ve el código o tiene acceso al código del JFET que tenía inicialmente el circuito y que se quemó. Usted va con ese código y compra el reemplazo. Lamentablemente con estos elementos, aunque el reemplazo tenga el mismo código, el IDSS no va a ser el mismo. Y el voltaje de apagado tampoco va a ser el mismo. Entonces, trabajar en reparación en circuitos que tienen JFETs es mucho más difícil que cuando tienen transistores bipolares. Usted, en el caso de los transistores bipolares, se quemó un transistor, el 2N3904, no hay problema. Compra otro de ese código, le pone y funciona su circuito, 100%. En cambio aquí, se le quemó su JFET del K41, por ejemplo. Compra otro K41 y le pone el circuito y va a tener problemas. A lo mejor el circuito no le funciona bien. ¿Sí? Bien, entonces tengan en cuenta, por favor, esta corriente que les acabo de decir. Esta corriente IDSS, corriente de saturación del FET, se obtiene
con voltaje con puerta fuente 0 y una vez que el voltaje de drenaje fuente superó el denominado voltaje de saturación. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces continuamos. Miren que en esta gráfica tenemos ya en esta parte identificado que el voltaje con puerta fuente es 0. Esta corriente aquí, ya sabemos, se llama IDSS, la corriente de drenaje de saturación. Ahora, ¿qué sucede si es que además de este voltaje de drenaje fuente se pone un voltaje con puerta fuente? Mire usted que en esta fuente que aparece aquí, VGS, el polo negativo está aplicado al semiconductor P y el polo positivo aplicado al material N. Esta fuente en definitiva está dándole una polarización inversa de llegada a estas junturas. Aunque usted no conecte todavía esta fuente de aquí, aunque no empiece a subir este voltaje de drenaje fuente, al conectar este VGS, la juntura interna PN ya está polarizada inversamente. El polo negativo al P, el polo positivo al N. Entonces aquí, como quien dice, ya arrancamos con un canal más angostito. Inicialmente con la compuerta suelta, todo esto era el ancho del canal que tenía para bajar la corriente desde arriba hasta la fuente. Pero al poner ahora de llegada un voltaje con puerta fuente de algún valor, ya arrancamos con esta zona libre de portadores de carga, esta zona desértica. Eso quiere decir que entonces ahora el camino que va a tener el portador de carga o los portadores de carga es más angostito de llegada. Entonces la función de esta fuente VGS ha sido reducir el ancho del canal por donde bajan los portadores de carga. ¿Sí? Por eso es que usted está viendo aquí, miren. En el inicio tenemos también la parte lineal, pero luego, cuando el voltaje con puerta fuente fue aplicado, digamos un voltaje con puerta fuente de 1 negativo, este voltaje de aquí, este voltaje con puerta fuente de -1, evidentemente arrancamos con un canal más angosto. Y aunque usted vaya subiendo el voltaje de drenaje fuente, la corriente se incrementa, pero finalmente se estabiliza en un valor que es menor al que teníamos para VGS 0. Si este voltaje con puerta fuente se hace más negativo, evidentemente el canal se hace más angosto todavía. Y la corriente final que se alcance también será más pequeña. Entonces usted va viendo que con esta polaridad, mientras aumentemos el voltaje con puerta fuente, negativamente me refiero, la curva va bajando. Finalmente, vamos a llegar aquí a lo que se conoce como el voltaje de corte, el voltaje de apagado. Usted sigue incrementando el voltaje de esta fuente, la zona desértica se hace mucho más grande, finalmente será tan grande que este canal llegue a cerrarse. Y ya no puede pasar corriente por ahí. Ese es el voltaje denominado de corte o de apagado de este elemento. Otra cosa, aquí usted puede entonces reconocer dos regiones de trabajo para este elemento. Fíjese que en esta partecita de aquí, con voltajes de drenaje fuente pequeños, decíamos, lo que usted tiene como gráfica es una línea recta. Y esa línea recta corresponde a una resistencia constante. Dependiendo
de cuál sea el voltaje con puerta fuente que tiene aplicado, esta resistencia también será diferente. Por eso es que se dice que una de las aplicaciones del JFET es como resistencia variable. Usted va a tener aquí, en la parte de subida, una pendiente cuando el VGS es -2, una pendiente más pronunciada cuando el VGS es -1 y una pendiente más grande cuando el VGS es 0. Entonces yo le puedo decir, quiero que el JFET tenga el equivalente de una resistencia de 10 kiloohmios, por ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver simplemente con qué voltaje con puerta fuente trabajo para que la pendiente que usted tiene aquí me dé el inverso de esa resistencia. Eso por una parte. Luego de esta línea que le ve aquí entrecortada de color café, de allí hacia la derecha tenemos lo que se conoce como la zona activa normal o región de amplificación, al igual que en los transistores. Usted en esta región de aquí puede utilizar el JFET como amplificador de voltaje, amplificador de corriente o amplificador de potencia. Ahora, ¿cómo hacemos para saber que su elemento está trabajando en esta región activa? Acuérdese, imagine que estas características son para el transistor. ¿Qué decíamos nosotros para el transistor? El transistor está en la región activa normal cuando el voltaje colector emisor es mayor a 2 voltios, ¿no es cierto? Eso decíamos. En el caso del JFET tenemos la siguiente referencia. Usted va a tener como dato el voltaje de corte o de apagado. Este voltaje va a ser siempre negativo, como estamos viendo aquí, para este JFET canal N, ¿no es cierto? Supongamos que este voltaje de corte es -3 voltios. Si el voltaje de corte es -3 voltios, este voltaje referencial será el valor absoluto de esos -3. Es decir, para entrar en la región activa normal, usted debería tener un voltaje de drenaje fuente mayor a 3 voltios. Facilito, ¿sí? Si el voltaje de corte o voltaje de apagado para un JFET canal N es -6 voltios, para entrar en la región activa normal, usted necesitaría un voltaje de drenaje fuente de 6 voltios. ¿Sí le ve? Entonces, este voltaje de aquí, referencial, drenaje fuente de saturación, es igual a menos el voltaje de corte. ¿Sí? Bien, eso para el JFET canal N. ¿Qué pasa si el JFET es canal P? El funcionamiento es idéntico. Lo que cambia es el sentido de la corriente y la polaridad de los voltajes. El resto es igualito. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto el principio de funcionamiento del JFET canal N y cómo trabaja este elemento en las dos zonas que hemos detallado hasta ahora, como resistencia variable con voltajes drenaje fuente pequeños y también la parte de región activa, en donde puede estar amplificando corriente, voltaje o potencia. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces, si no hay preguntas, Profe, continuamos. ¿y qué pasaría si pusiera las fuentes al revés para el canal N? Si le pone las fuentes al revés, lo que usted va a tener en la parte de juntura entre compuerta y fuente sería un diodo polarizado directamente. ¿No es cierto? Aquí tendría un diodito polarizado directamente. En consecuencia, si le da la vuelta a esta fuente, digamos que aquí estaba poniendo un voltaje de 4 voltios, tal como está este momento. Tendría por acá la curva característica, tal como hemos visto. Pero si usted a esa fuente le da la vuelta, el diodo entre compuerta y fuente
porque aquí hay un P, acá hay un N. Ese diodo se va a convertir en un elemento que conduce directamente, con la característica de que entre compuerta y fuente, usted no podría mantener los 4 voltios de esta fuente. Es decir, usted dice, pongo aquí 4 voltios, pero con la polaridad al revés. En el momento que hace eso y conecta entre compuerta y fuente, este diodo conduce y automáticamente el voltaje de la fuente cae a 0,7. Si la capacidad de corriente de esta fuente es suficiente, se quemará este elemento. Si la capacidad de corriente no es suficiente, a lo mejor para quemarle a este elemento, la fuente podría sufrir algún desperfecto. Es como que estuviera poniendo una fuente de 10 voltios en paralelo con un diodo, polarizándola directamente. Esa fuente de 10 le va a quemar al diodo, si es que su corriente de cortocircuito es suficiente. Si es que no es una corriente suficiente la que puede entregar la fuente, a lo mejor la fuente es la que se daña. Entonces no hay que caer en esas tentaciones. Hay que trabajar de acuerdo a lo que se especifica en la teoría. Para este elemento, voltajes drenaje fuente positivos y voltajes compuerta fuente negativos. Esa es la parte que debemos cuidar. Siempre hay que observar esos detalles. Comparativa entre el JFET y el transistor bipolar de juntura. Solo circulan portadores mayoritarios. Es unipolar, no bipolar como el TBJ. ¿Qué significa eso? En el caso del transistor NPN, por ejemplo, teníamos internamente semiconductor N, semiconductor P y otra vez semiconductor N. Eso quiere decir que en esa estructura interna habían materiales con 2 tipos de cargas, entre comillas. Cargas negativas para los materiales tipo N y cargas positivas para los tipo P. ¿Eso qué significa? Que los portadores de carga que intervienen en la circulación de corriente son positivos y también negativos. En cambio aquí, como la corriente está fluyendo, la corriente convencional me refiero, de drenaje a fuente, esa corriente, fíjense ustedes, pasa exclusivamente a través de un solo semiconductor, del semiconductor tipo N. Eso quiere decir que aquí los únicos elementos que llevan carga serían los electrones, cargas negativas. Aquí no existe la recombinación de cargas, como en el transistor bipolar. En el transistor bipolar, un electrón ocupaba un espacio vacío y aparentaba que ese espacio vacío, que es el hueco, la carga positiva, se había movido, lo cual no es cierto. En cambio aquí no hay esa recombinación. Aquí únicamente pasarán electrones. Y al momento que eso se da, una de las ventajas es que al no existir recombinación de cargas, no existe el ruido como existe en el transistor. Entonces, esa es una de las ventajas. La fabricación de estos elementos es más sencilla y de menor tamaño. Se utiliza muchísimo en la fabricación de circuitos integrados. Funciona como resistencia y o amplificador dependiendo de dónde esté polarizado. Gran impedancia de entrada, idealmente no consume corriente por la compuerta. Eso es lo que les decía. Al tener allí regiones polarizadas inversamente, no va a haber corriente circulando por la compuerta. Veamos de nuevo. Mire, con esta fuente, compuerta fuente, VGS, aquí existe de llegada esta región desértica. Es un diodo que está polarizado inversamente. Entonces, por la compuerta no va a circular corriente, ni entrando ni saliendo. ¿Por qué razón? Porque esta zona roja o de puntos rojitos de aquí es una región de agotamiento. Por allí no puede circular carga eléctrica. Entonces en compuerta no hay corrientes ni entrando ni saliendo. Es simétrico por la construcción interna, es más estable con la temperatura, tienen menos ruido, mayor capacidad de manejar potencia, son más eficientes, almacenan carga, posibilidad de utilización como unidades de memoria. En respuesta de frecuencia, digamos que no es tan bueno como el transistor bipolar.
Ese tema de respuesta de frecuencia es muy interesante, pero no está en los planes y programas de estudio para la carrera de tecnología, por lo tanto no vamos a estudiar esa parte. Son sensibles a un cierto tipo de radiación. Alguno presenta poca linealidad. Y aquí sí vienen las zonas de funcionamiento. En las zonas de funcionamiento tenemos que analizar dos cosas. La región lineal y la región de saturación. Es decir, cuando ya la corriente no puede crecer más. Ha llegado hasta el límite, se mantiene allí. En la zona lineal tenemos que trabajar con un circuito modelo que es un equivalente que siempre se utiliza. Aquí vemos el terminal de compuerta. Como por esa compuerta no circula corriente, simplemente tenemos ahí un terminal abierto. No hay paso de corriente, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces es un circuito abierto tal como vemos aquí. Y entre drenaje y fuente vamos a tener una corriente de drenaje, pasando desde el drenaje hasta la fuente en los JFET canal N. Aquí está, desde luego también dibujado, el voltaje con puerta fuente con el cual controlamos en definitiva la corriente. Y por acá, el voltaje drenaje fuente. Cuando estamos con voltajes drenaje fuente pequeños, en la zona de resistencia variable, debe cumplirse que el voltaje con puerta fuente sea mayor que el voltaje umbral o de disparo. ¿Sí? Y adicionalmente, el voltaje drenaje fuente tiene que ser obviamente mayor que 0 y menor que el voltaje de saturación. Eso es lo que habíamos visto. Mira, aquí está. El voltaje drenaje fuente tiene que ser menor que este voltaje para estar en esta zona lineal. ¿Sí? En esta partecita de aquí. Y para este caso, cuando usted esté trabajando en la región de resistencia, la corriente de drenaje usted calcula a través de esta formulita. No vamos a ver de dónde sale esto porque es un poco largo y no interesa tampoco. Es igual a una constante K multiplicado por 2 veces voltaje con puerta fuente menos voltaje de disparo por BDS. Y menos BDS al cuadrado. Cerramos paréntesis. En esta formulita el valor de K es la corriente de saturación y de SS sobre el voltaje de disparo al cuadrado. Y cuando esté en la zona de saturación, es decir, ya la corriente llegó al máximo y se mantiene constante, esto va a ser válido para un voltaje con puerta fuente así mismo como arriba, mayor al voltaje de disparo y BDS mayor al voltaje de saturación. Es decir, estamos trabajando en la zona de aquí, en la derecha, en esta parte. El voltaje de drenaje fuente tiene que ser mayor que esta referencia. ¿Cómo se llama esa referencia? Voltaje de drenaje fuente de saturación. Entonces, cuando esté en esa zona, la corriente de drenaje se calcula a través de esta formulita de aquí. K por voltaje con puerta fuente menos voltaje de disparo. El valor de K y de SS sobre BTR al cuadrado. Entonces, recuerden ustedes, aquí debe estar listo para ser usado esta primera expresión de acá para sacar la corriente. Esta ecuación de aquí les sirve en la región de resistencia variable. Y si está en la región de saturación, es esta otra formulita la que tienen que utilizar. ¿Sí?
Zonas de funcionamiento. En la zona de corte, para una determinada tensión, voltaje con puerta fuente menor que VTR, el canal está estrangulado y no circula corriente entre drenaje y fuente. En la zona de ruptura, si estando en la zona de saturación se aumenta mucho el BDS, se produce ruptura del componente. ¿Qué significa esto? Que usted aquí puede seguir subiendo el voltaje de drenaje fuente y va a llegar un momento en donde la corriente súbitamente se incrementa, pero eso provoca la destrucción del elemento. Aquí, con voltaje con puerta fuente menos grande o menos negativo, soportaría un voltaje de drenaje fuente un poquito más grande, pero igual entraría en la zona en donde la corriente se incrementa súbitamente, causando la destrucción de este elemento. En este otro que tiene un voltaje VGS menos negativo, podría subir más el BDS, pero de igual forma va a llegar un momento en donde se dispara la corriente y se destruye el dispositivo. Entonces, esta es la zona en donde prácticamente se dan problemas con este elemento, pueden provocar su destrucción. Entonces, siempre hay que estarse fijando en los datos del manual para saber hasta dónde puedo subir el voltaje drenaje fuente. Así como en el transistor decíamos hay un voltaje colector emisor máximo, aquí también habrá un voltaje drenaje fuente máximo que podemos aplicar sin que se destruya el dispositivo. Bien. Curvas características voltaje corriente para el JFET canal N. Característica denominada de entrada. Esta característica denominada de entrada relaciona la corriente de drenaje que estamos viendo en esta partecita de aquí con el voltaje con puerta fuente que se aplica. Como ustedes ven en esta gráfica, tenemos aquí lo que sería el voltaje de disparo. Es el voltaje con puerta fuente a partir del cual la corriente empieza a circular. Si tenemos un voltaje más negativo que este valor, no va a pasar corriente por nuestro dispositivo. Miren también, en concordancia con lo que vimos antes, que cuando el voltaje con puerta fuente vale 0, la corriente que circula es la IDSS. ¿Sí? Estas características, como vemos acá, son de tipo exponencial. K por VGS menos VTR al cuadrado. Ahora bien, matemáticamente, esto de aquí puede seguir subiendo, ¿sí? Pero para los JFETs, la zona de trabajo se limita desde aquí hasta acá. Esa es la zona de trabajo normal, digámoslo así. Si es que ponemos voltajes con puerta fuente, como dijo el compañero anteriormente, positivos, evidentemente la corriente subirá, pero estamos corriendo el peligro de que esa fuente, al estar siendo prácticamente cortocircuitada, se nos vaya a quemar. Porque ese diodo que existe entre compuerta y fuente va a hacer que el voltaje de esta fuente caiga a 0,7 automáticamente cuando le ponga. Entonces, la región útil para estos elementos va desde este voltaje de arranque hasta voltaje con puerta fuente 0 y corriente IDSS. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta este detalle, la región de trabajo de aquí. Ahí, evidentemente, usted podrá saber cuál es la corriente de drenaje que está circulando en función del voltaje con puerta fuente que aplique. ¿Sí? Este voltaje con puerta fuente, que es el VTR, también se le conoce como voltaje de apagado. Imaginemos que usted parte de aquí con VGS 0. Tendría la corriente IDSS.
Después empieza a ser el voltaje con puerta fuente negativo. Empezamos a bajar por esta curva. La corriente se hace cada vez más pequeña, el canal se va estrechando. Le hace más negativo a VGS, la corriente se hace más chiquita. Finalmente llega a este punto, la corriente cero. Es decir, aquí usted tiene el voltaje de apagado de su elemento. Visto desde arriba hacia abajo. Si ve desde abajo hacia arriba, diríamos este es el voltaje a partir del cual la corriente existe, es el voltaje de encendido, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos nuevamente las curvas que ya hemos visto. Esta se caracteriza como, más bien dicho, se denomina como característica voltaje corriente de salida. Corriente de drenaje en función de VDS. En la zona de corte, en la zona de saturación, ojo con esto, saturación no porque el voltaje drenaje fuente sea como en el transistor un voltaje muy chiquito, sino porque aquí el canal prácticamente se estranguló y la corriente llegó al máximo que lo permite el voltaje con puerta fuente. En esta parte de la izquierda, la región de resistencia variable, dependiendo de qué, del voltaje con puerta fuente que usted coloque. La potencia que disipa el FET va a ser igual a la corriente de drenaje que está atravesándole por el voltaje drenaje fuente. Habrá que observar siempre que esta potencia sea menor que la máxima permitida. ¿Sí? Bueno, y aquí ya vienen los ejercicios que tenemos que resolver para empezar a manejar este elemento. Esos ejercicios los vamos a hacer algunos que podamos el día de mañana. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, jóvenes, entonces, si no tienen preguntas, la clase de hoy va a terminar en este momento. Por favor,